Jerusalén, un epicentro de tensión y revelación. Jerusalén se encuentra en un periodo de intensa tensión, como si estuviera a las puertas de una revelación sobrenatural. Imagínate esta antigua ciudad, cargada de historia y significado espiritual, ahora envuelta en un manto de inquietud. Visualiza una luz extraña que parpadea en la distancia, proyectando sombras que parecen danzar y contorsionarse sobre los muros de piedra, los cuales resuenan con ecos de siglos pasados. En medio de esta atmósfera cargada, cristianos en ferviente devoción se reúnen, elevando oraciones llenas de anhelo por comprensión y por una intervención divina. Lo que se ha manifestado en Jerusalén no es simplemente un suceso aislado, es una revelación que atemoriza a la humanidad. ¿Qué simboliza esta misteriosa luz? Podría estar anunciando la llegada del Anticristo, tal como lo sugieren muchas profecías bíblicas, o quizás sea una señal clara del regreso de Jesucristo. Estas cuestiones nos llevan a contemplar el cumplimiento de promesas antiguas contenidas en las Sagradas Escrituras. El miedo se extiende entre las multitudes, pues lo que ha emergido en Jerusalén parece llevar consigo un profundo y enigmático significado. ¿Qué está realmente sucediendo en esta ciudad sagrada? Este momento desafía la comprensión y podría ser un preludio de eventos extraordinarios, posiblemente en el año 2024. Para reflexionar sobre esta situación sin precedentes, recordemos las palabras del Evangelio de Mateo 12 y 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este versículo resuena con esperanza, anticipando un regreso glorioso donde lo sobrenatural se manifestará en toda su plenitud. La luz que brilla en Jerusalén puede ser un presagio de tiempos venideros, reafirmando que las promesas divinas están por cumplirse. El mundo observa con expectativa cómo las profecías cobran vida ante nuestros ojos. En las calles de la ciudad, una inquietante melodía de sonidos se despliega, como si cada piedra estuviera impregnada de antiguos recuerdos y susurros, guardando misterios olvidados durante milenios. Estos ecos envían escalofríos a través de quienes los escuchan, como si la tierra misma estuviera viva, crujiente y gemebunda, emitiendo sonidos que parecen provenir de otra era. Pero antes de que la situación pueda tornarse aún más extraña, se produce un fenómeno aún más desconcertante: enjambres de langostas invaden la ciudad, como si hubieran sido extraídos directamente de las páginas de las Sagradas Escrituras, evocando las plagas del antiguo Egipto. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Existen conexiones entre estos eventos inquietantes? ¿Podrían ser signos de algo más grande y profundo? Tal vez, un presagio de un evento profético, como el Apocalipsis mencionado en las Escrituras. Las plagas, como las langostas, se mencionan repetidamente en la Biblia, siendo una de las formas de juicio de Dios sobre la tierra, como se detalla en Éxodo 10 y 12. Además, las langostas aparecen en visiones apocalípticas en libros como Joel 1, 4 y Apocalipsis 9, 3, donde son descritas como agentes de destrucción en los últimos tiempos. ¿Están estos fenómenos conectados con las profecías de los tiempos finales? ¿Estamos acercándonos al inminente regreso de Jesucristo? La Biblia nos exhorta a estar atentos a las señales que preceden a su regreso, y estos eventos extraños pueden ser indicativos de que algo significativo está por suceder. En el canal Aura Etera de Jesús, nos proponemos explorar estas preguntas profundas y arrojar luz sobre lo que las Escrituras tienen que revelarnos. En el vídeo de hoy, abordaremos estos sucesos inquietantes y responderemos a todas las inquietudes que puedan surgir, siempre fundamentados en la palabra de Dios. Antes de profundizar en nuestro análisis bíblico, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle me gusta a este vídeo y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones que hemos preparado con esmero. Estamos comprometidos a mantenerte informado sobre los últimos desarrollos que podrían estar relacionados con las profecías bíblicas y las señales de los tiempos. Mientras tanto, un fenómeno igualmente intrigante se está manifestando al noreste de la ciudad de Oklahoma. Los residentes reportan ruidos inquietantes en la noche, sonidos tan fuertes y perturbadores que han mantenido a muchos despiertos. El misterio es que nadie sabe con certeza su origen o causa. ¿Podría ser este otro signo profético? En el Evangelio de Lucas, Jesús advierte que habrá señales en el cielo, en la tierra y en el mar, Lucas 9 y 25, y estos fenómenos sonoros podrían alinearse con tales advertencias. ¿Son estos ruidos y el enjambre de langostas meras coincidencias o una evidencia de algo mucho más grande y espiritual? En el libro de Amós, se nos recuerda que Dios no hace nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos, los profetas, Amós 3, 7.
Esto sugiere que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, podría estar advirtiéndonos a través de estos inexplicables eventos, y corresponde a nosotros, como creyentes, discernir su significado. Si buscas respuestas y deseas entender lo que se esconde tras estos misterios a la luz de las Escrituras, te invitamos a quedarte con nosotros en el vídeo de hoy. Aquí encontrarás orientación y conocimiento sobre los eventos que se despliegan a nuestro alrededor y cómo pueden estar relacionados con el plan divino para la humanidad. Jerusalén es mucho más que una simple ciudad, es un tapiz viviente, repleto de historia y entrelazado con la fe de generaciones que han moldeado el curso de la humanidad. Cada calle, cada piedra y cada colina en Jerusalén lleva consigo los ecos de siglos de devoción y eventos que han impactado profundamente las tradiciones religiosas del mundo. Desde una perspectiva judía, Jerusalén tiene una importancia singular como centro espiritual y religioso del pueblo judío. Esta ciudad santa alberga el monte del templo, un lugar de profundo significado donde se erigieron el primer y el segundo templo, estructuras que fueron el corazón de la adoración judía a Dios. La Biblia hebrea, conocida como el Antiguo Testamento por los cristianos, menciona repetidamente a Jerusalén, subrayando su rol central en la historia y la fe del pueblo de Israel. No es simplemente un lugar geográfico, es la manifestación de anhelos y promesas divinas, frecuentemente referida como Sión, simbolizando la patria idealizada y el destino final de la redención prometida al pueblo judío. El simbolismo de Jerusalén trasciende su presencia física, es el escenario de eventos cruciales en la fe judía, como el sacrificio de Isaac en el monte Moriah, Génesis 22, 2, y la construcción del templo por Salomón, 1 Reyes 6, 1-38. Este templo fue el epicentro de la vida religiosa judía durante siglos, hasta su destrucción, lo que provocó el lamento documentado en libros como Lamentaciones, donde el pueblo expresa su dolor por el exilio y la pérdida de este espacio sagrado. Para los cristianos, Jerusalén tiene un significado igualmente profundo e inagotable. Esta ciudad fue el escenario de momentos fundamentales en la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Según las Sagradas Escrituras, aquí se celebró la Última Cena, el evento que instituyó el nuevo pacto, Lucas 22, 19-20, la crucifixión de Cristo, en la que se cumplieron las profecías sobre su sacrificio por los pecados de la humanidad, Mateo 27, 33-50, y su gloriosa resurrección al tercer día. El acontecimiento central de la fe cristiana, Mateo 28, 1-10. Además, Jerusalén fue el lugar de la ascensión de Jesús al cielo, desde donde, conforme a la promesa, regresará para juzgar a vivos y muertos, Hechos 1, 9-11. Uno de los lugares más sagrados para los cristianos es la iglesia del Santo Sepulcro, construida en el sitio que muchos creen es donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. Para los cristianos de todo el mundo, Jerusalén no solo es un lugar de gran importancia histórica, sino también espiritual, simbolizando el inicio y el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Más allá de judíos y cristianos, los musulmanes también veneran profundamente Jerusalén, que ocupa un lugar especial en el Islam, siendo considerada la tercera ciudad más sagrada, después de la Meca y Medina. Jerusalén está intrínsecamente ligada a uno de los episodios más significativos en la vida del profeta Mahoma, el viaje nocturno. Según la tradición islámica, Mahoma fue transportado de la Meca a la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo, y desde allí, ascendió al cielo, donde se reunió con los profetas que lo precedieron y recibió instrucciones divinas, Corán, Sura 17, 1. Este viaje místico, conocido como Isra y Miraj, acentúa el profundo significado espiritual que tiene la ciudad para los musulmanes, convirtiendo a Jerusalén en un importante destino de peregrinación y devoción. La mezquita de Al-Aqsa, junto con la icónica cúpula de la roca, construida en el mismo complejo, se destacan como símbolos visuales y espirituales del Islam en la ciudad. La cúpula de la roca señala el sitio donde, según la tradición islámica, Mahoma comenzó su ascenso al cielo, consolidándose como un hito en la conexión entre Jerusalén y el Islam. Asimismo, el monte del templo es respetado por los musulmanes como un lugar sagrado que se remonta a la época de Abraham, y la ciudad se conoce en árabe como Al-Quds, que significa el santo, resaltando su carácter sagrado. Así, Jerusalén se erige como una ciudad donde las tres grandes religiones monoteístas se entrelazan de manera única, cada una aportando su rica herencia espiritual y cultural. En el judaísmo, Jerusalén es el foco de las promesas y esperanzas mesiánicas. En el cristianismo, es el escenario de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es el núcleo de la redención cristiana. En el Islam, representa el contexto del ascenso de Mahoma y el punto de conexión entre lo terrenal y lo divino.
Esta coexistencia de tradiciones religiosas dentro de Jerusalén también la convierte en una ciudad de inmensa importancia en la escatología. En el cristianismo, existe una anticipación del regreso de Cristo, el cual, según las profecías, se manifestará en Jerusalén, Zacarías 14, 4, donde reinará y establecerá su reino. El libro del Apocalipsis describe la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial que descenderá del cielo como símbolo de la comunión eterna entre Dios y su pueblo. La rica tapestría de fe y espiritualidad que abarca Jerusalén sigue siendo un poderoso recordatorio del legado que ha dejado en las tres grandes religiones monoteístas, un legado que resuena en la actualidad y que puede estar a punto de cobrar vida de maneras sorprendentes. Jerusalén se erige no solo como una ciudad tangible, sino como un poderoso símbolo de fe, esperanza y el cumplimiento de las promesas divinas. Su resonancia a lo largo de las escrituras sagradas nos recuerda tanto los ecos del pasado como las esperanzas del futuro, funcionando como un cruce entre lo terrenal y lo celestial. Las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, encuentran en Jerusalén un vínculo profundo y significativo con lo divino. Así, la ciudad se convierte en un espacio sagrado de oración y devoción, un lugar donde los fieles esperan con ansias la llegada de un futuro redentor. Más allá de su importancia espiritual, Jerusalén es un tesoro histórico de inmensa relevancia. A lo largo de los siglos, ha sido objeto de numerosas conquistas y gobiernos por parte de imperios y civilizaciones, cada uno dejando su marca en el intrincado tejido cultural y patrimonial de la ciudad. Desde los israelitas hasta los babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos y británicos, cada grupo ha contribuido a la rica diversidad arquitectónica y cultural de Jerusalén, transformándola en un mosaico vibrante que refleja la complejidad de su historia. Por lo tanto, al hablar de Jerusalén, no nos referimos simplemente a una localización geográfica en un mapa, sino a un espacio sagrado donde las trayectorias de la fe y la historia se entrelazan de manera indisoluble. Es un lugar donde pasado y presente se fusionan en un abrazo eterno, resonando con las narrativas que han dado forma a la vida de millones a lo largo de los siglos. En este contexto, particularmente dentro del cristianismo, los temas apocalípticos emergen con fuerza, constituyendo un telón de fondo esencial para la escatología, que explora el fin de los tiempos y el destino final de la humanidad. Estos temas resuenan como antiguas melodías, transmitidas de generación en generación, que revelan finales grandiosos, batallas cósmicas y la victoria definitiva de la luz sobre la oscuridad. Al sumergirnos en estos conceptos, descubrimos que el apocalipticismo cristiano no es simplemente una noción teológica distante, es, de hecho, una parte intrínseca de la narrativa humana. Las raíces de estas ideas se encuentran en textos antiguos que han moldeado las esperanzas y temores de los creyentes a lo largo de la historia. Las semillas del apocalipticismo se siembran en la Biblia hebrea, donde profetas como Daniel y Ezequiel ofrecen visiones de intervención divina, agitación cósmica y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Daniel, en sus visiones, proclama el surgimiento de reinos y la victoria final del reino eterno de Dios, Daniel 2 y 44, mientras que Ezequiel describe la restauración de Israel y la presencia de Dios habitando entre su pueblo, Ezequiel 37, 26-27. Esta narrativa apocalíptica, también presente en el Nuevo Testamento, en especial en el libro de Apocalipsis, habla de la culminación de la historia, donde el bien y el mal se enfrentarán en un clímax decisivo. El Apocalipsis, escrito por Juan, ofrece una revelación profunda sobre lo que está por venir, presentando imágenes vívidas de un nuevo cielo y una nueva tierra, Revelación 21:1, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte ya no tendrán lugar. La anticipación del regreso de Cristo, con su justicia y reinado, es un tema central que resuena en los corazones de los fieles, trayendo esperanza y renovación a aquellos que anhelan el cumplimiento de las promesas de Dios. Así, Jerusalén se transforma en un símbolo no solo de fe, sino también de un futuro lleno de promesas, donde las profecías se harán realidad y la presencia divina se manifestará en toda su gloria. En esta ciudad, marcada por siglos de historia y espiritualidad, converge la esperanza de muchos, tanto desde una perspectiva histórica como escatológica. Las narrativas que emergen de Jerusalén nos recuerdan constantemente que, a medida que la historia avanza, la intervención de Dios y sus planes para la humanidad permanecen firmes, aguardando el día en que reunirá todas las cosas en Cristo, tal como predicen las Escrituras, Efesios 1 y 10. Al contemplar Jerusalén, somos invitados a reflexionar sobre el papel que esta ciudad desempeña en nuestras vidas y en la historia de la fe. Nos reta a entender cómo los eventos del pasado continúan influyendo en el presente y moldeando las expectativas futuras de los creyentes. Jerusalén se presenta, por tanto,
Como un faro de esperanza, un lugar donde la historia y la espiritualidad se entrelazan, resonando con verdades eternas que aún tienen eco en las vidas de quienes buscan la verdad y la promesa de Dios. Imaginemos a las primeras comunidades cristianas enfrentando severas persecuciones y la incertidumbre de su tiempo. En esos momentos de desafío, los cristianos hallaron consuelo y esperanza en las ricas y vívidas imágenes del libro de Apocalipsis, también conocido como el Apocalipsis de Juan, una obra escrita en un periodo turbulento del primer siglo de la era cristiana. Esta obra se despliega como un tapiz místico que ofrece destellos de los reinos celestiales, seres angelicales y el glorioso regreso de Jesucristo. Los símbolos y alegorías contenidos en este libro hablan profundamente al alma humana, evocando sentimientos de asombro, maravilla e incluso temor ante lo que está por venir. En el corazón del Apocalipsis está Jesucristo, no como una figura distante y remota en la historia, sino como una presencia viva y activa, el Rey victorioso y juez justo que regresará en esplendor para restaurar todas las cosas. Al visualizar las escenas descritas en este libro, como el pergamino sellado con 7 sellos, los 4 caballos del Apocalipsis, el dragón colosal y la mujer vestida de sol, entendemos que estas imágenes son más que simples símbolos estáticos. Nos invitan a adentrarnos en el misterio de la soberanía divina y el destino de la humanidad. Cada visión actúa como un poderoso recordatorio de que existe una realidad más allá de lo que podemos ver, un plan divino que se desarrolla a lo largo de la historia. Los temas apocalípticos no son exclusivos del Apocalipsis, resuenan en todo el Nuevo Testamento y se reflejan también en las enseñanzas del mismo Jesús. Imaginémoslo en el Monte de los Olivos, rodeado por sus discípulos, compartiendo profecías sobre guerras y rumores de guerras, hambrunas, terremotos y la urgencia de estar alerta y preparados. Sus palabras no son meras predicciones abstractas, constituyen un llamado urgente a la acción, un recordatorio constante de vivir cada día con propósito, integridad y fe. Jesús enfatiza que, a pesar de las dificultades y las señales de problemas, los creyentes deben permanecer firmes, esperando su regreso con esperanza y determinación. Estas enseñanzas revelan que la vigilancia no es solo una cuestión de esperar pasivamente, sino de participar activamente en una vida de fe. Nos exhorta a ser como las vírgenes prudentes de la parábola, siempre listas para recibir al novio, Mateo 25, 1-13. Esta preparación requiere un compromiso diario con la oración, el estudio de las Escrituras y la práctica del amor mutuo, conforme a la esencia del Evangelio. Al reflexionar sobre estos mensajes, somos llevados a examinar nuestro propio viaje espiritual. La historia de las primeras comunidades cristianas es un poderoso testimonio de una fe inquebrantable en medio de la adversidad. Al igual que ellos, estamos invitados a hallar consuelo y esperanza en las promesas de Dios, confiando en que, incluso en tiempos de crisis, Él está en control, trabajando para el bien de quienes le aman. Romanos 8 y 28. De esta forma, el Apocalipsis y las enseñanzas de Jesús nos desafían a vivir de manera consciente y dedicada, reconociendo que nuestra fe y acciones tienen repercusiones eternas. Al aceptar este llamado, no solo nos preparamos para el regreso de Cristo, sino que nos convertimos en instrumentos de su paz y amor en el mundo. La vida cristiana, por tanto, debe ser una expresión dinámica de fe, esperanza y amor, reflejando la luz de Cristo en todos los aspectos de nuestra existencia. A medida que avanzamos en nuestro viaje a través de las enseñanzas apocalípticas y la historia de las primeras comunidades cristianas, nos enfrentamos a la imperiosa necesidad de mantener viva y activa nuestra fe, incluso ante desafíos que parecen insuperables. El mensaje del Apocalipsis es inequívoco: la victoria de Cristo ya está asegurada, y aquellos que se mantengan firmes en su fe experimentarán el triunfo de la vida eterna. La existencia en las primeras comunidades cristianas no fue sencilla. Los creyentes frecuentemente se enfrentaron a persecuciones, aislamiento y hostilidad. Sin embargo, fue precisamente en estas circunstancias desafiantes que la comunidad se convirtió en una fuente vital de estímulo y apoyo mutuo. Los miembros se reunían para compartir sus experiencias, orar unos por otros y fortalecerse en la fe, todo ello en un ambiente de amor y unidad. Esta práctica se alinea con la enseñanza de Hebreos 10, 24-25, que nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos mutuamente, especialmente a medida que se acerca el día. Las comunidades cristianas también estaban marcadas por un sentido de misión, llevando el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no conocían a Cristo. En medio de sus propias luchas, los creyentes se comprometieron a ser luz en la oscuridad, ofreciendo esperanza a un mundo que anhela redención. De este modo, las comunidades cristianas del primer siglo reflejan el llamado que todos los creyentes tienen hoy. La fe no es un viaje solitario, sino una travesía compartida.
Cada uno de nosotros está invitado a participar activamente en la vida de la Iglesia, contribuyendo a su misión y apoyando a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Al hacerlo, no solo encontramos fortaleza y aliento, sino que también cumplimos con el propósito divino que Dios ha establecido para su pueblo. Mientras navegamos por el presente y anticipamos el futuro, la historia de Jerusalén, las visiones apocalípticas y la vida de las primeras comunidades cristianas nos proporcionan un marco sólido para entender nuestro papel en el plan de Dios. En este contexto, el llamado a vivir con esperanza, fe y amor se vuelve aún más claro. Al mirar hacia adelante, recordemos siempre que, a pesar de los desafíos, la victoria es nuestra a través de Cristo, y nuestra misión es reflejar esa luz en un mundo que desesperadamente necesita el mensaje del Evangelio. En resumen, Jerusalén no solo representa un lugar en la tierra, simboliza un profundo anhelo de redención y esperanza. A través de las narrativas bíblicas y la historia de las primeras comunidades cristianas, se nos invita a comprender y abrazar nuestro lugar en el vasto y divino plan de Dios. Al hacerlo, recordamos que nuestra fe no solo da sentido a nuestras vidas, sino que también nos prepara para el futuro, donde seremos partícipes de la celebración del reino de Dios en toda su plenitud. Así, Jerusalén brilla como un faro de esperanza, donde pasado, presente y futuro se entrelazan en la promesa inquebrantable de la presencia divina entre su pueblo.